¿Qué hace que una persona sea experta en algo? Si hay algo que llama mucho la atención e incluso nos llega a fascinar, es la gente que parece tener un don, estar tocado por la mano de Dios. Esa persona que toca el piano casi sin mirar, que resuelve problemas imposibles, que aprende cualquier cosa en 2 tardes. Ya sé Kung Fu. Y claro, lo asumimos, es que nació para eso. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Por qué seguimos creyendo que hay que nacer con talento? ¿Por qué asumimos que los expertos son gente un tanto especial? Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf vamos a entrar en la mente de los expertos. Vamos a ver qué cambia en su forma de pensar, cómo aprenden, cómo entrenan y por qué no es lo mismo ser bueno que ser experto. Veremos qué pasa en el cerebro cuando se domina una habilidad y qué papel juegan la genética, la práctica, el entorno y hasta la intuición. ¡Empezamos! Siempre Puedes Practicar Surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Cuando pensamos en alguien experto, solemos imaginar a una persona con un conocimiento enciclopédico o wikipédico ahora. Y la verdad es que eso no es exactamente así. Pero vayamos por partes. ¿Qué es una persona experta en algo? Para entenderlo vamos a utilizar el modelo de 5 etapas que propusieron los hermanos Dreyfus en la década de los 80 para ver qué diferencia a un experto de alguien que no lo es. En la primera etapa que proponen los hermanos Dreyfus está el novato. Imagina a alguien que nunca ha cocinado, que tiene una receta delante y la sigue al pie de la letra. Si pone 100 gramos de cebolla, los pesa exactamente. Si dice freír 3 minutos, pues pone el cronómetro. No entiende por qué hace lo que hace, solo sigue las instrucciones. Si se le quema la cebolla porque la sartén estaba muy caliente, pues oye, tragedia, pues no sabe qué hacer. Luego viene el principiante avanzado, esa persona que ya ha cocinado unas cuantas veces y empieza a reconocer cosas como, cuando huele así es que se está dorando demasiado, o esto se parece a lo que hice con los espaguetis. Aún necesita la receta, pero empieza a conectar los puntos de lo que hace con lo que pasa en la sartén. Después la persona se vuelve competente. Ahora puede combinar recetas, ajustar cantidades, improvisar un poquito. Sabe qué hacer si algo no sale como esperaba y empieza a tomar decisiones propias. Pero todavía tiene que pensar, ¿qué va primero? ¿Cuánto lo dejo? ¿Cuándo echo la sal? La siguiente etapa es la del proficiente. Aquí ya no se necesita pensar tanto. Sabe que si el tomate está muy ácido, hay que equilibrarlo. Que si va a hornear pescado, el horno pues debe estar caliente. Y empieza a confiar en su olfato, su oído, su instinto, para finalmente llegar a la última etapa y convertirse en experto. Un experto es quien abre la nevera, ve 4 ingredientes sueltos y crea algo delicioso sin pensarlo mucho. Sabe lo que necesita su plato solo de un vistazo. En el nivel experto, el conocimiento está tan integrado que la acción fluye. No se actúa por reglas conscientes, sino por reconocimiento inmediato de la situación. Es decir, un experto no acumula información, la organiza de forma diferente en esquemas mentales que les permite entender, predecir y actuar con eficacia en su dominio. Para demostrar esto, en 1981, Micheline Chi, Paul Feltovich y Robert Glaser hicieron un experimento clásico para ver cómo procesaban la información los grandes pensadores. Lo que hicieron fue lo siguiente. Seleccionaron a un grupo de estudiantes universitarios que acababan de terminar su primer semestre de física, a los que llamaron los novatos, y los compararon con estudiantes de doctorado en física avanzada, los que llamaron los expertos. A los dos grupos les dieron un conjunto de problemas típicos de mecánica y les pidieron que los agruparan según cómo lo resolverían. De hecho, no tenían que resolverlos, solo clasificarlos según el método que usarían y luego explicar por qué lo habían agrupado así. ¿El resultado? Pues bien, los novatos agruparon los problemas por lo que veían. Si el problema hablaba de una polea, lo ponían con otros problemas de poleas. Si había fricción, lo agrupaban con los de fricción. Es decir, que catalogaban toda la información basados en los objetos del enunciado o en palabras literales del texto.
A eso es a lo que llamamos conocimiento declarativo. Los expertos, en cambio, ignoraban todo eso y agrupaban los problemas según el principio físico que necesitaban para resolverlo. Estos usan la segunda ley de Newton. Estos requieren conservación de la energía. Estos otros aplican momento angular. Y esto es clave, porque lo que muestra es que el conocimiento de los expertos está organizado en torno a los principios abstractos y no a los detalles visibles. Vamos, que los estudiantes con mayor experiencia vean la estructura profunda del problema, permitiéndoles anticipar con rapidez el enfoque correcto. Esto es lo que se conoce como conocimiento procedimental y es una de las bases del expertise. Además, también observaron el uso de reglas de producción que son del tipo de si pasa esto, entonces haz esto otro. Volviendo a los ejemplos culinarios, una regla de producción podría ser si un filete empieza a soltar un poquito de líquido, entonces hay que bajar el fuego o la carne se cocerá en vez de freírse. Es como tener una biblioteca de decisiones ya entrenadas, no necesitas pensarlo mucho, lo has visto tantas veces que reaccionas casi sin darte cuenta. En los novatos, estas reglas o bien no existen todavía o son muy generales, o dependen de indicios superficiales, pero están presentes en todas las personas expertas sin importar su área de dominio. Lo importante aquí es que el experto reconoce la situación y sabe qué hacer sin analizarlo desde cero. Pero claro, para llegar a ese nivel no basta con acumular años de experiencia, hace falta algo más. Verás, durante mucho tiempo se repitió una idea casi como un mantra, una frase que seguro que has escuchado alguna vez. Para ser experto necesitas 10.000 horas de práctica. Ese dicho se popularizó gracias a Malcolm Gladwell en su libro Outliers, y desde entonces se ha convertido en un dogma para muchísima gente. Pero hay un problema, y es que esta frase muchas veces se interpreta mal, porque no se trata solo de acumular horas, sino de cómo las utilizas. Hablamos de la práctica deliberada, concepto que acuñó el psicólogo Anders Ericsson para explicar cómo las personas se convierten en expertos en un campo específico. La práctica deliberada tiene 5 ingredientes muy concretos. Primero, es una actividad focalizada. No vale repetir lo que ya sabes hacer, tienes que centrarte en mejorar algo concreto, algo específico. Segundo, requiere retroalimentación inmediata, que te ayude a ajustar y corregir. Tercero, implica un desafío constante. Siempre debes practicar un poco más allá de tu nivel actual. Cuarto, se basa en la repetición como refinamiento, no en repetir por repetir. Y por último, necesita supervisión experta, alguien que te guíe, te observe y te diga que debes cambiar. Piénsalo así, un pianista no se vuelve experto tocando siempre su canción favorita, se vuelve experto trabajando una y otra vez los pasajes más difíciles con atención, corrección y foco. Lo mismo pasa con cualquier disciplina, desde el ajedrez hasta la cirugía. Y lo interesante es que no todo el mundo acumula 10.000 horas de este tipo de práctica deliberada. De hecho, el propio Ericsson reconocía que los expertos de sus investigaciones habían alcanzado su maestría en una media de 5.000 horas. Es decir, que es el tipo de esfuerzo y no las horas que se dedican a mejorar la habilidad lo que marca la diferencia. Pero eso no es todo. Además de hablar de práctica deliberada, Ericsson también subrayó que el compromiso prolongado con este tipo de práctica requiere una motivación muy específica. Nuestra vieja conocida aquí en Siempre Puedes Practicar Surf, la motivación intrínseca. Es decir, no basta con echarle horas y tener una buena metodología, hay que querer mejorar constantemente, incluso cuando no es agradable. Esto conecta con la idea de que ser experto no es cómodo, implica aburrimiento, frustración, repetición, fracaso, y solo quienes tienen una motivación profunda, curiosidad, pasión y deseo de dominio, logran mantener ese esfuerzo. Not quite my tempo. Claro, aquí entra una de las grandes preguntas. ¿El talento nace o se hace? ¿Todo depende de la práctica? ¿O también influye lo que traemos de fábrica? Este debate, ya lo sabes, lleva décadas encima de la mesa, lo que se conoce por nature versus nurture, naturaleza versus crianza. Y como suele pasar en ciencia, la respuesta no es blanco-negro. Pero la respuesta corta, si me lo permites, es que la genética sí influye. Hay componentes biológicos que pueden marcar diferencias individuales en el aprendizaje y en el rendimiento. La velocidad de procesamiento mental, la memoria de trabajo, la capacidad de atención sostenida. Todo eso tiene una base heredable y puede facilitar o dificultar el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Pero ojo cuando decimos que algo es heredable, porque no significa que esté fijado o predeterminado. Significa que dentro de una población, una parte de la variabilidad entre personas se puede explicar por diferencias genéticas.
Por ejemplo, estudios de genética cuantitativa han estimado que la inteligencia general, el famoso factor G, tiene una heredabilidad de un entorno al 50%. Pero esa cifra no es una sentencia individual, sino más bien una estimación estadística que depende totalmente del entorno y del grupo en el que se mida. Además, hay predisposiciones específicas que pueden ofrecer ventajas iniciales en algunos dominios, como tener una coordinación ojo-mano excepcional para deportes como el tenis o el ping-pong, o el oído absoluto en música que se ha vinculado a componentes genéticos, aunque también a una exposición muy temprana y estructurada a estímulos musicales. Incluso existen teorías más controvertidas, como la teoría hormonal de Geschwind, que propone que ciertos niveles de testosterona prenatal podrían modular el desarrollo cerebral y favorecer habilidades espaciales o matemáticas. Aquí algunas investigaciones han encontrado correlaciones entre altos niveles de habilidad matemática y características como la zurdera, miopía o patrones inmunológicos atípicos. Pero todo esto ten en cuenta que son asociaciones, no determinismos. De hecho, se ha demostrado que incluso el propio proceso de aprendizaje es el responsable de cambios drásticos en la estructura cerebral, un fenómeno que en psicología se conoce como plasticidad cerebral. Y esto es muy interesante, ¿eh? En un estudio, fíjate, muy famoso, dirigido por Eleanor Maguire, se analizó el cerebro de los taxistas de Londres y se descubrió que su hipocampo posterior, una región del cerebro relacionada con la memoria espacial, estaba más desarrollada que en la población general. Lo fascinante es que no nacieron con esa zona más desarrollada. Fue el resultado de pasar años memorizando el trazado de la ciudad. El entrenamiento intenso había transformado su cerebro físicamente. Y eso es la plasticidad. El cerebro se adapta y cambia según lo que entrenas. Así que, sí, la genética puede facilitar ciertos aprendizajes, pero no determina quién será experto. Lo determina lo que haces cuando nadie mira. Lo que eliges repetir incluso cuando ya te aburre. Lo que decides pulir, no porque te lo pidan, sino porque tú lo ves. Eso que haces cuando podrías parar y decides seguir. Porque ser experto no es solo cuestión de tener talento, sino de no dejar de entrenarlo. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos digas o sugieras temas que quieres que tratemos aquí en este programa. Puedes hacerlo a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos. Solo con eso ya nos ayudas un montón. Así que muchísimas gracias. Recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Hasta otro episodio. Adiós.